de los beneficios más controversiales que estableció la Constitución en implementación del Acuerdo de Paz, es la participación en política. Entonces, la Corte encontró que en condiciones de pleno cumplimiento, los excomandantes y los exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia podían entrar a participar en política. Beneficios que cumplen, mientras que pleno cumplimiento, que dicen la verdad, no vuelven a delinquir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Si dejan de cumplir, pasan de tener 5 a 8 años de sanción restaurativa a 5 a 8 años de privación privativa de la libertad, de detención, de privación de la libertad efectiva, y en mucho incumplimiento hasta 20 años de privación efectiva de la libertad. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? La participación política es compatible solo con la sanción restaurativa. No es compatible con la privación efectiva de la libertad. ¿Qué está diciendo ahí la Corte? Si incumple el acuerdo de paz, deja de tener el tratamiento especial de participación en política. Es decir, que solo accede a la participación en política en la medida que esté plenamente cumpliendo las condiciones del acuerdo de paz. Entonces, si alguien incumple el acuerdo de paz y pierde la sanción restaurativa y se le ordena la privación efectiva de la libertad, ¿va a poder participar en política? No. No. ¿Ok? Entonces, el régimen de condicionalidad es el dispositivo a través del cual se dio equilibrio entre esos dos puntos tan importantes para la Constitución, pero tan difíciles de equilibrar en concreto. Yo por ahora dejaría ahí, es como el paneo general de cuál fue el esquema y los debates que se dio en la Corte Constitucional, para dar paso a las preguntas. Entiendo que las preguntas son a través de formato, no sé. No se pasaron. Por favor. Sí, perdón. Cuando se trata de un victimario que Ahora vamos a participar todos, no se preocupe, tranquilo, que va a tener la oportunidad. Les pedimos orden porque también, como justamente se nos corrió la agenda, la doctora Iris, entiendo que también está corta de tiempo. Entonces, vamos a, por favor, a formular muy brevemente 4 preguntas, ¿le parece, doctora? Para que, por favor, seamos muy concretos. El señor de amarillo, si quiere, puede empezar. Muy concreto su pregunta, por favor, porque la doctora Iris está... Entonces definamos quiénes son las 4 preguntas, y entonces 1, 2, 3 y 4. Y ahorita con 5 para que haya más mujeres. Listo, perfecto. Con las nuevas ponencias, con las próximas ponencias, ustedes también tendrán la opción de preguntar a otros invitados. Entonces, por favor, el señor, muy concreto. Muchas gracias. Muy concretamente, todo esto sería genial si verdaderamente se pudiera conseguir una paz estable y duradera, como dice la propaganda. Pero de hecho eso no se va a dar, no se está dando. Han habido más de 400 asesinatos de líderes desde que se firmó la paz. Los militares siguen cayendo. Ayer nada más murieron 4 y están desaparecidos 4. Paz no hay. O sea, eso sobre el papel posiblemente se haya dado, pero eso no se está dando. Lo grave del asunto es que los organismos lo que da vergüenza es que los organismos de control como la veeduría se presten para este engaño, para esta farsa. Una pregunta de entre tantas que surgen de tantas inquietudes es qué pasa con aquellos victimarios que han sido víctimas. Por ejemplo, en el abuso sexual. Generalmente está comprobado científicamente que el que abusa sexualmente de un niño es porque el niño fue abusado. Entonces, en ese caso, ¿qué tratamiento, qué previó ahí la Corte Constitucional? ¿Tiene algo que decir la Corte Constitucional en ese caso? Yo no he visto que en la JEP se haya presentado una cosa, algo de alguien que se haya presentado como víctima y como victimario, aunque eso es lo más común del que se ha metido en la guerra, es porque ha sido víctima. Gracias. Gracias. Dos. Bueno, con referencia a esta normativa que está implementando y todo, pues el estudio bien complejo y ácido que ha afrontado la Corte, digamos, en caso de no cumplirse, digamos, la ley internacional, ¿cómo aplicaría en ese tema? Si tendría competencia, por ejemplo, la Corte Penal Internacional sobre los aspectos tocados en esa normatividad. Y lo otro, referentes a nivel mundial de un proceso similar con las características que tiene Colombia, o es algo único desarrollado en la región o en el mundo. Gracias. Bueno, doctora, queda el sinsabor de que, como dice el dicho, ¿no? El delito sí paga, ¿no?
con todas estas prebendas que se dieron, y bienvenida a la paz y bienvenido a todos los que se acogieron a esta jurisdicción especial para la paz. Pero entonces uno pregunta, ¿qué pasa con aquellas personas que están en esos pueblos, en esas veredas, que fueron víctimas y que hoy no tienen con qué comer, cómo estudiar, tierras para poder producir, si todo se lo dieron a estas personas que se acogieron? Bienvenido sea, claro, pero y estas víctimas que sufrieron, ¿qué va a pasar con ellos? No tienen estudio, no tienen para alimentación, no tienen tierras, y uno ve, oiga, los victimarios sí les dieron, y a nosotros que fuimos los afectados, todavía estamos aquí esperando que el Estado algún día se acuerde de nosotros. O sea, ¿qué va a pasar con ellos? Sí. En la lucha contra la corrupción estas causales son sobresalientes. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no aceptes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los entendidos. Y otra, ya la última, raíz de todos los males es el apego, el amor al dinero. Gracias. Señor. Sí. ¿A quién beneficia la muerte de los líderes? ¿A quién beneficia que no haya proceso de paz? ¿Y por qué el presidente no quiere proceso de paz? Bueno, entonces, voy a empezar con las preguntas. Respecto de, veo como una inquietud más o menos general respecto de la continuidad del conflicto armado después de la firma del acuerdo de paz. Entonces, al respecto, yo les quiero aclarar que la Corte Constitucional no es un órgano político, sino son jueces que aplican la Constitución, ¿sí? Pero entonces, de acuerdo a eso, les quiero comentar que la Jurisdicción Especial para la Paz fue creada, como les dije, para los hechos de responsabilidad del conflicto armado con las FARC hasta antes del 1 de diciembre de 2016. Es decir, la Corte Constitucional, al evaluar todo este mecanismo de justicia transicional, no está calificando los hechos posteriores como que sí son o no son del conflicto armado. La Cruz Roja Internacional ha calificado que hoy en día en Colombia persisten 5 conflictos armados. Lo dijo en el último informe, contra el ELN, contra varios grupos organizados al margen de la ley, incluyendo disidencias de las FARC. Entonces, yo les invito a que no se confundan. Es decir, el hecho de que se haya creado un mecanismo de justicia transicional para los hechos cometidos antes del 1 de diciembre del 2016 en el conflicto armado con las FARC, no quiere decir que se esté diciendo que se acabó la guerra, se resolvieron todos los problemas en Colombia. De hecho, a la Corte llegan muchas tutelas de personas de hechos que se han cometido después del 1 de diciembre del 2016 y que la Corte ha encontrado que desafortunadamente están relacionados con el conflicto armado. Entonces, digamos, a la Corte Constitucional no le corresponde decir si el acuerdo de paz ha funcionado o no ha funcionado, sino solo aplicar las normas en casos concretos, y el hecho de que haya avalado este mecanismo con esas condiciones que les he explicado no quiere decir que esté diciendo que en Colombia hay una paz total y plena en este momento. Eso la Corte en ningún momento no ha dicho ni que sí ni que no, porque está fuera de su competencia, ¿sí? O sea, no le correspondía a la Corte decir si esa era la paz integral o no lo era. Eso ya es una cuestión más política que no le corresponde a la Corte evaluar. En cuanto a los victimarios que han sido víctimas, ese tema también se viene trabajando desde la ley 418, o sea, todas las leyes de atención a víctimas, la ley de víctimas, la ley de justicia y paz, etc. Entonces, quien ha sido víctima y es a su vez victimario, tiene las dos condiciones. No pierde la una por la otra. Es decir, una persona que, por ejemplo, como el ejemplo que usted ponía, ha sido víctima de violencia sexual y hoy en día es responsable de violencia sexual, es ambas cosas. Tiene que responder por los hechos que haya cometido como adulto de violencia sexual o cualquier otro hecho, sin perjuicio de que se le reconozcan los daños que como víctima sufrió.
De hecho, la ley de víctimas en el artículo 3º establece que quienes hayan sufrido reclutamiento y se hayan desvinculado antes de cumplir la mayoría de edad son reconocidas en el Registro Único de Víctimas de la Ley de Víctimas como víctimas del conflicto armado. Alguien podría decir, pero esos muchachos que se desvincularon, resulta que hay uno que participó en una toma guerrillera, o resulta que hay uno que cuidaba secuestrados. Entonces, puede ser responsable bajo la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil por los hechos que haya cometido como miembro de la guerrilla, pero eso no quiere decir que no haya sido víctima de reclutamiento forzado. Tiene ambas calidades y tiene, digamos, se maneja, tiene que responder por ambas. El tema de la Corte Penal Internacional y otras jurisdicciones. La jurisdicción internacional en general es subsidiaria o complementaria a la justicia nacional. En el momento en que en Colombia este sistema no opere o viole las normas internacionales, puede entrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos a evaluarlo o la Corte Penal Internacional a decir yo abro investigaciones sobre los hechos. Es decir, por ejemplo, la Corte Penal Internacional tiene en investigación preliminar varios hechos del conflicto armado. Entiendo que por ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y ahora no recuerdo, los tiene preliminarmente abiertos. La Corte Penal Internacional ha estado haciendo seguimiento a toda la implementación de este sistema y la Jurisdicción Especial para la Paz y ha dicho que está dando un compás de espera. Es decir, en principio le da credibilidad que este mecanismo pueda servir para superar la impunidad de todos estos hechos. En el momento en que ese sistema el de justicia transicional no funcione, la Corte Penal Internacional puede entrar subsidiariamente a abordar esos casos. Hasta el momento no lo ha hecho y ha dado un compás de espera. Entonces es la responsabilidad de las instituciones colombianas poder realmente permitir que este acuerdo y todas estas medidas garanticen los derechos de las víctimas. De lo contrario, no va a ser sostenible. O sea, alguien decía, ¿cuál paz estable y duradera? No, pues no lo sabemos. O sea, no lo sabemos. Será estable y duradera en la medida en que cada día, ¿sí? Entonces cuando uno mira la noticia y dice, no, las disidencias están creciendo, entonces uno dice, uy, no está tan estable y tan duradera. Pero cuando uno ve de pronto a miembros de la fuerza pública compareciendo ante la JEP y reconociendo responsabilidad, uno dice, de pronto esto sí está bueno. Entonces es un equilibrio que el Estado va a tener que construir cada vez. Ahora, perdón, estamos en las respuestas. Sabía que la paz solamente ocasionaba el 15% de la violencia. Les vamos a pedir que Sí, tenemos la metodología, perdón, de las preguntas. No tenemos ahorita opción de réplica. La doctora está corriendo su agenda para poder atenderles, así que por favor respetemos la metodología. Muchas gracias. En cuanto a los referentes a nivel mundial, el acuerdo de paz con las FARC tuvo una particularidad. Es el primer acuerdo de paz en el mundo que se firmó después de la vigencia de la Corte Penal Internacional. Si ustedes ven, antes del acuerdo de paz con las FARC, inclusive los mismos acuerdos de paz que se habían firmado en Colombia en los años 80, principios de los 90 y 80s y 90, eran acuerdos que no tenían unas normas tan exigentes de garantías de los derechos de las víctimas. Y eso está muy bien. O sea, qué bueno que hoy en día exista la amenaza de la Corte Penal Internacional y las obligaciones del Estado, porque antes lo que había era sencillamente pues amnistías generales, no había mayores límites jurídicos. Hoy en día estamos ante eso y por eso también es un acuerdo que el mundo está viendo a ver si se logra ese delicado equilibrio entre paz y justicia. Bueno, eso en cuanto a los referentes a nivel mundial. El tema del delito sí paga. Pues digamos, yo creo que es reiterar como el problema que tiene un país que ha estado en guerra tantos años. Ofrece tratamientos a quienes deciden abandonar las armas o no lo hacen. No sé, sí.
pues si lo hace y lo hace honestamente y lo hace lealmente y cumple los acuerdos y contribuye a los derechos de las víctimas, pues de alguna manera es el precio que se está pagando por alcanzar la paz. Sí existe un problema, y creo que solo en la medida en que haya cumplimiento de esas condiciones y se hagan exigibles, no se va a mandar ese mensaje de que el crimen paga, sino que al contrario se da una oportunidad de reintegración a la sociedad siempre que cumpla unas condiciones mínimas y sea leal, digamos, a esas condiciones. En cuanto a la situación de las víctimas, como yo les decía al inicio, el sistema integral tiene 3 componentes, ¿verdad? Justicia y reparación. Y el componente de reparación es el que está expresado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con las reformas y fortalecimiento que se deba hacer para efectos de cumplir. Entonces, ¿cómo previó el acuerdo de paz? O sea, si ustedes miran, el programa de reparaciones y víctimas de Colombia es el más grande del mundo. La inversión presupuestal anual durante todos los años para las víctimas ha sido enorme e igualmente insuficiente, porque son 8,5 millones de víctimas del conflicto armado. Yo matizaría, yo creo que no es cierto, si uno mira las cifras, que se haya dado todos los beneficios a los miembros de las FARC y a las víctimas no se haya dado nada. Eso no es verdad, porque la Ley de Víctimas contempla asistencia humanitaria, focalización de vivienda, indemnizaciones, etcétera. ¿Qué pasa siendo un programa de víctimas con 8,5 millones de víctimas? Ha sido un reto para el Estado enorme poder solucionar la situación de las víctimas, que la mayoría de ellas están en condiciones de pobreza y precariedad. Pero digamos, no es verdad que el sistema integral parte del hecho de darle beneficios a los comparecientes y olvidar a las víctimas. No, el diseño está basado en respetar los derechos de las víctimas, incluyendo a través de la política de atención, asistencia y reparación a víctimas. Por último, el tema del soborno. No sé por qué lo habrá referido la señora, pero pues estamos completamente de acuerdo que las instituciones del Estado tienen que primar el bien público y el servicio público. El servicio público quiere decir que yo aquí, como servidora pública, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, soy servidora de ustedes. Y que yo no vengo aquí a que me den plata, ni a nada. Yo vengo aquí porque me han invitado a cumplir mi servicio público a ustedes como ciudadanía. Muchas veces se pierde eso y muchos funcionarios de pronto no lo hacen, uno duda en general de las autoridades del Estado, pero también podemos confiar en que muchas autoridades hacen su trabajo y no están recibiendo sobornos ni están actuando corruptamente. Falta mucha conciencia ciudadana.